Bueno amigos, bienvenidos a esta tercera edición, o este tercer capítulo, por así decirlo, del ciclo de charlas de la Embajada de Chile en Argentina. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que nos transporta en el tiempo un poco, un tema que nos lleva a nuestras raíces. Vamos a conversar sobre los deportes ancestrales. Tenemos a dos expertos, un chileno y un argentino. Tenemos a Alfredo Zavala, quien es, en su carrera, en su proyección, ha trabajado el tema del rodeo y nos ha traído el rodeo chileno a la Argentina. Como ustedes saben, el rodeo es un deporte bien chileno, es nuestro deporte nacional, de hecho, y Alfredo nos va a contar la experiencia que él ha tenido de traer este deporte tan chileno, tan nuestro, aquí a la Argentina. Y también tenemos al concejal por San Pablo, Fernando Hackman, en la región de los ríos, quien Los lagos. de los lagos, perdón, que en su capacidad de impulsor y de amante del palín, ha logrado distintos eventos y que se hayan realizado distintas actividades y ha promovido el palino chueca, también conocido en nuestro país, tanto en Chile como esta proyección de este deporte ancestral mapuche en la Argentina. Bueno, Alfredo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y partamos por lo básico. A ver si nos puedes contar un poco sobre el rodeo. Nosotros sabemos como chilenos que es un deporte, nuestro deporte nacional, y queríamos tener un poco tus impresiones, cómo nace un poco, a ver si nos puedes contar qué es lo que pasó varios siglos atrás, a lo mejor, el otro lado de la cordillera, en Chile, sobre este deporte que tanto te apasiona aquí en Argentina. Bueno, sí, pues, efectivamente, como dices, este deporte nace de los trabajos camperos en la época de la colonia, que tanto en Argentina como en Chile lo llevaba a cabo la gente de campo para manejar los vacunos. En esa época no existían alambrados, entonces cuando tenían que hacer las tareas de campo, como el destete o marcar o castrar a los novillos, directamente se reunían, los juntaban de a caballo en el campo, y en el caso puntual de Chile, ya en la época de la colonia, para ordenar todo este trabajo y que no hubiera disputa entre los vecinos, se hacía en la plaza de armas, en la plaza mayor, ¿no? Entonces ya había una contención natural por las pocas edificaciones que habían, y el resto eran jinetes que rodeaban eso. Así que cada uno de los dueños de las distintas haciendas entraban de a dos a ese rodeo, y bajo la presencia de un capataz, que era la autoridad, le autorizaba a retirar de ahí, para llevárselo cada uno a su fondo y trabajarlo, toda la hacienda, que estaba toda confundida de los distintos propietarios, porque como te decía, no había alambre, estaban todos juntos. Y de ahí de a dos empezaban a apartarlo y se lo llevaban. Pero lo interesante de esto, que esto no se hacía muy seguido, se hacía 1 o 2 veces al año, cada uno iba con sus mejores caballos, porque se le facilitaba de esa manera la tarea, y se lucían los jinetes con su experiencia y su postura para sacar la hacienda sin hacerle daño. En Argentina no fue tan parecido a esto, porque las pampas, las extensiones de las pampas, no había poblaciones cercanas, y si bien se hacían rodeos similares, era puro campo, y estaba todo rodeado por muchos jinetes, y ahí nace algo parecido en Argentina, que le llamamos la paleteada, que también entran 2 jinetes, hay un capataz del rodeo que controla si se llevan los animales que le corresponde o no, le daba la autorización, y los salían a todo galope, tomándolo de las paletas y lo sacaban para afuera, y así entraban a buscar la hacienda. Eso era una fiesta en realidad también, aparte de trabajo, porque como te decía, todo el mundo se lucía con su cabalgadura y su arte para manejar los caballos. En Chile, puntualmente, a diferencia de Argentina, al hacer espacios más reducidos, y no haber tanto caballo, el exceso que había acá, cada uno
le prestaba especial atención a su caballo y lo educaba en la boca. Es una escuela antiquísima en Chile de educar al caballo en la boca, caballos dóciles, que respondían inmediatamente a la orden del jinete. Que esa experiencia que tienen ustedes, bueno, en estos últimos tiempos nosotros las hemos recibido, pero la verdad que no teníamos ese arte tan fino de manejar el caballo. Bueno, eso con el tiempo fue evolucionando y del lado de Chile ya se hizo una tradición, y además era ocasión para que se juntaran los vecinos de los distintos fundos y también se confraternizaba, concurrían las familias y se hacían negocios de hacienda. Eso con el tiempo evolucionó en hacer un deporte de esto. Con todas estas habilidades se establecieron reglas precisas y se corrían de a dos, que son las famosas colleras en Chile, ¿no es cierto? Se hizo como una especie de plaza de toro, que le llaman media luna, y ahí adentro, para evitar y ordenar toda esta tarea, a cada collera se le asignaba un novillo que tenía que correrlo en la primera parte de la media luna para 3 veces, depende de la potencia del vacuno, y luego se salía al ruedo, uno arriando y otro de costado, y había que sujetarlo en un acolchado, que le llaman las quinchas, con el pecho del caballo. Y así se vuelve, eran 3 veces consecutivas, y el jurado, que está en lo alto mirando todo esto, los va punteando, le da puntos. Si vos sujetabas al caballo, perdón, al novillo, en la paleta eran 2 puntos, al medio del vacuno 3, y en la verija 4 puntos buenos, que le llaman. Y bueno, también vienen los puntos malos si alguien no logra sujetar el novillo, o el 0 punto si no lo puede parar o no tiene buena postura de caballo. Esas son más o menos las reglas que rigen Estas son las reglas generales del rodeo chileno. El rodeo chileno de este deporte. Tú más o menos en fecha esto se habrá establecido así como algo oficial o como un deporte propiamente tal. ¿Fue evolucionando con el tiempo o hay una fecha de creación de las primeras asociaciones de rodeo y ya instauran esto como deporte? Bueno, sí. Esto empezó más o menos a tomar color como un deporte por los años 1860 en Chile. Ya. ¿No es cierto? Y en el año 1911 se hizo lo que se llamaba el rodeo de todos los tiempos, que fue muy simpático, se establecieron ciertas pautas y creo que en el año, en la quinta normal, el año 37-38, se hace la primera medialuna como se conoce hoy. Ya. Especialmente diseñada para competir como deporte. Exactamente. Y el primer campeonato nacional de rodeo fue en el año 1949 en Chile. Ya. Hasta que en el año 60-61 se creó la Federación de Rodeo chileno, que ya institucionalizó definitivamente esto como deporte y se reconoció como deporte, incluso como deporte nacional. Es deporte como nacional, decías tú. Exactamente. Exactamente. Así que, curiosamente, en ese año, al año siguiente, creo que en 1962, concurre una delegación de 15 jinetes, 16, perdón, jinetes, o 15 colleras, mejor dicho, clasificadas para el campeonato nacional, a hacer una exhibición en Buenos Aires, en Palermo. Así que se hizo una medialuna ahí, viajó esta delegación de 15 colleras, como te decía, se improvisó una medialuna allí en Palermo, que todavía está las instalaciones donde se hizo esto, en la pista central, y fue un éxito, se lucieron mucho, y sobre todo con la habilidad de los jinetes y con la presteza de los caballos para atajar los vacunos. Y esa fue la primera, el primer exhibición, o el primer acercamiento como el rodeo como deporte aquí en la Argentina. En Buenos Aires, en ocasión de la Exposición Rural de Palermo, que tú la conoces. Ya. Antes de entrar un poco, Alfredo, en eso, en cómo entra el rodeo en la Argentina, quería darle un poco la palabra a Fernando para que nos cuente nuestro segundo deporte ancestral y, por qué no decirlo, nuestro segundo deporte nacional, que viene un poquito antes del rodeo. El rodeo, como sabemos, es un deporte colonial,
¿ya? Con la introducción del guaso, del gaucho, del Sí. guaso chileno, el gaucho argentino, y queríamos darle la palabra un poco a Fernando para que nos cuente un poco sobre el palín, sobre la chueca, un deporte ancestral, por qué no decirlo, nuestro segundo deporte nacional que lleva bastante más tiempo en nuestra tierra practicándose. Fernando, a ver si nos puedes contar un poquitito sobre el palín, cuáles son las reglas, de dónde viene, cómo se origina. Me imagino yo que esto eran prácticas ancestrales que se ocupaban nuestros mapuches principalmente como mecanismos de entrenamiento para la guerra o para el trabajo. Y a ver si nos cuentas tú un poquitito sobre esto. Sí, de hecho, como comentas tú, primero que todo, agradecer, ¿cierto?, la invitación y agradecer también en el nombre de nuestro deporte ancestral. Yo creo que es un tema para largo. ¿Cuál es el primero? ¿Ah? ¿Cuál es el en el primer lugar? Yo creo que es un tema totalmente aparte. Pongámoslo paralelo, yo pienso. Eh, bueno, como tú lo decías, este es un deporte que viene desde hace siglos, que lo practicaban nuestros ancestros, nuestro pueblo mapuche, huilliche, que estaba en la zona tanto chilena como hoy día argentina. Recordemos que antes de la colonización, eh, esto era un solo territorio que estaba habitado por mapuches, donde se practicaba el palín y era una práctica espiritual, una práctica cultural, una práctica también, ¿por qué no decirla, política, ¿ya? Donde se encontraban comunidades que venían de distancias muy largas, ¿ya? Muy largas, hablamos de kilómetros y hablamos de días de despliegue de una comunidad hacia otra, donde todo se hacía a pie, ¿ya? Donde aún no llegaban los caballos, ¿ya? Eh, por lo tanto, cuando había alguna dificultad entre comunidades, todas estas comunidades se visitaban, ¿cierto? Y reitero que los lugares eran muy, muy apartados, donde asistían los loncos y donde asistía todo el pueblo en su totalidad, ¿ya? Y se hacían estas reuniones hoy día, palabra excepto huinca, ¿ya? Trahuenes, palabra chesugún o mapudungún, eh, donde se juntaba toda esta gente a conversar, ¿ya? Y a resolver estos problemas que puede haber sido, no sé, un problema de una sequía, puede haber sido un problema de una inundación, puede ser un problema de un intercambio de semillas, que es lo que se veía mucho, problema de una plaga, de una enfermedad, ¿ya? Donde se juntaban a conversar primeramente los loncos, y después cuando se terminaba esta conversación, que no duraba un día, duraba también muchos días, ¿ya? Era como el timbre del término de esta conversación, del término de estos trabunes, que insisto que duraban muchos días, se finalizaba con un partido de palín, ¿ya? Eh, Palín viene de la palabra pali, ¿ya? Aquí tengo, esta es la bolita en ¿Ya? español o en huinca, ¿ya? Que esta se llama pali, ¿ya? Está hecha de madera, principalmente de madera de boldo, ya que es con la que se juega actualmente, y de ahí viene el deporte, que hoy día es llamado deporte, palín, ¿ya? Porque se juega en torno Este pali. a este instrumento, digamos, ¿ya? ¿Cuál es la dimensión del pali más o menos o el peso? Mira, la dimensión, No se le pasan los 6, 5. más o menos 7, 6 centímetros de diámetro, ¿ya? Y es una circunferencia, tiene que ser redondo. El peso, la verdad que debe andar alrededor de los 100 gramos. 25, Menos. 30 gramos, ¿ya?
más, más que eso no pesa, ¿ya? La madera de boldo seca es una madera muy liviana, ¿ya? Una madera muy liviana, muy dura y muy resistente a los golpes, ¿ya? Porque esto se golpea con un guiño que se llama, ¿ya? Y de ahí viene viene el nombre chueca, ¿ya? Porque es que lo tengo, acá también lo voy a mostrar así a grandes rasgos, ¿ya? Pero seguramente en el video más adelante vamos a poder explicarlo, ¿ya? Es una madera que en la parte final, digamos, que tiene una parte curva, ¿ya? Que en el idioma, ¿cierto? Winca, español, es una madera chueca, ¿ya? Que tiene Ya. una curvatura, por lo tanto, de ahí viene la denominación chueca, ¿ya? Pero este instrumento con el que se juega, con el que se le pega a la bolita, al pali, se llama guiño, ¿ya? Ese es el nombre entonces de los instrumentos con los que se juega, el pali y el guiño, ¿ya? Ya, perfecto. Y volvamos a la finalización de los conflictos, de las reuniones, ¿cierto? Que se jugaba en esos entonces, se jugaba en una cancha, llamémosla, que era muy amplia, podía tener hasta 1 kilómetro de largo, ¿ya? Donde jugaban todos los asistentes que venían a esa reunión, y ese partido o ese encuentro podía durar hasta 4 días, ¿ya? ¿Por Ya. qué? Porque se jugaba hasta las 4 rayas que se llama, ¿ya? En raya es cuando el pali, cuando la bolita traspasa desde el centro hacia al final de la cancha, llamémoslo, El ¿ya? campo adversario, supuestamente. Del adversario, exactamente. Y en ese entonces, la bolita tenía que pasar 4 veces la raya final del adversario. Pero si es que, por poner un ejemplo, el adversario llevaba una raya y el oponente hacía raya en el otro lado, se comenzaba todo desde cero. Por lo tanto, había que hacer las rayas continuas, ¿ya? Ya. Por eso que duraba tantos días, ¿ya? Duraba hasta, insisto, hasta 4 o 5 días, ¿ya? Para poder hacer las Siempre rayas. una diferencia de +4 en el fondo. Exactamente, exactamente. Pero tienen que ser consecutivas. Si no, volvía todo desde cero. Consecutivas. Ya. ¿Ya? Y, y bueno, se jugaba hoy día igual se juega todavía de a 2 personas, ¿ya? Se llama con el contrincante. Este es mi con. Ambos se llaman, este es mi con. Y bueno, en su intertanto también se hacían descansos, ¿ya? Y en esos descansos no había que apartarse ningún minuto de mi con. Con mi con comíamos, con mi con conversábamos, se reanudaba el juego, jugábamos con el mismo con, ya, con la misma persona. Eh, Así que de esa manera se jugaba ancestralmente, ¿ya? Eh, Hoy día ya se ha reducido un poco el campo de juego, por ejemplo. Hoy día una cancha, llamémosla reglamentaria, son 240 metros de largo por 25 de ancho, ¿ya? Que es lo que se juega en la zona, digamos, la región de los lagos. Si nos va un poquito más al norte, juegan con una cancha más corta, un poco más angosta. Y más al norte, hoy día están jugando, no están jugando con pali de madera, sino están jugando con pali de cuero, ¿ya? Ya. ¿Por qué? Porque para ellos es muy escaso encontrar el boldo, ¿ya? Claro. En la zona central o zona norte para nosotros, los de acá de los lagos, ¿cierto? Y juegan con una bolita así de madera en el interior y que es cubierta por hilo Bueno, muy delgado que se va enrollando, qué sé yo, y finalmente se recubre con cuero, ya. y se le hace un nudito arriba y da igual el aspecto prácticamente redondo, pero es muy diferente porque no daña, digamos, el guiño, no daña el instrumento con el que se juega. Claro. Eh,
avanza menos, ¿sí? Cuando se le golpea, y lo que también hace que sea menos peligroso para el Eso, oponente o eso estaba pensando, de para quien doler menos sea. los pelotazos. Claro, pero acá en nuestra zona aún se juega de la manera original, que es, insisto, con el pali de madera de boldo, y las medidas son las que les mencionaba: jugadores 11 por equipo, 9 o 7, ¿ya? Ya, Y siempre siempre, par. siempre se juega de a collera. Todo el equipo, digamos, hacia un lado, y quien anota un punto, quien anota una raya, es quien logra pasar con la bolita hasta el final de los 240 metros. Ujú. Ya. La medida me llama la atención de la cancha, por lo que tú me decías. Es una cancha bastante larga, pero angosta. ¿Es alguna cosa en especial el por qué? ¿O es porque se ha dado así y se ha mantenido en el No, fondo del siempre, tiempo? siempre se ha dado así, y bueno, se jugaba antiguamente de esta manera, era porque la destreza era lograr llegar con la bolita hasta el final. Imagínate, había que avanzar en una cancha de 1 kilómetro, había que avanzar 500 metros con la bolita, y sin que, digamos, salga al margen, porque si sale al margen, la bolita vuelve al centro. Por lo tanto, había que hacerla y hasta el día de hoy, de una destreza total. Bueno, me faltó mencionar que de esta manera también esto preparaba a la gente para la guerra, ¿ya? Ya, Porque quien más destreza, quien más afinidad tenía para esto, también era más hábil para la defensa del territorio. Así que eso hoy día aún se sigue dando, o sea, quién le pega mejor, quién tiene más fuerza en las manos. Hoy día se usa mucho la fuerza con el oponente, obviamente fuerza de manera medida, digamos, y eso en el fondo es lo atrayente, lo lindo del palín, que la destreza que hay en las manos, la destreza que hay en los pies, en la cintura, es lo que hace, digamos, la destreza del palife. Palife se llama el jugador, ya. ¿ya? Y el palo en el fondo con que se juega, El guiño. ancestral, el Wiño, antiguamente también era utilizado como un arma o no, siempre tuvo el fin de ser un objeto para practicar el deporte. Mira, antiguamente era el guiño era un instrumento más pesado, más grueso, que era no tal vez como un arma, sino que como una Ya, herramienta para poder esto desplegarse por el campo, por los bosques, por las quebradas, para poder apoyarse, era para destruir. para poder también esto segregar los animales, era para poder medir la profundidad del agua. Ya, Y claro, si se daba también la oportunidad de pronto de defenderse, también es una herramienta que podía utilizarse como un arma, pero principalmente esto siempre fue llamado como una herramienta, ¿ya? ya. Eh, ¿Cuál es la porque medida exacta del Wiño? Mira, la medida es totalmente relativa hoy día, ¿ya? Hoy día se dice que el guiño debe llegarte al centro del tórax, ¿ya? Ya. O Ya, o sea, sea que cada jugador depende, podría tener el suyo propio, no es una medida estándar. exactamente, no es una medida estándar. Ya. Eh, y eso con respecto bueno, como le decía en los videos, se va a explicar más específicamente porque hay formas que tiene el guiño, que es para que el pali se pueda elevar, es para poder también causarle daño a la otra, al otro guiño, no al otro no al otro contrincante. Eh, porque tiene ciertos dibujos, ciertas formas, que es el guiño el que nosotros utilizamos. El Ya. guiño que se utiliza un poco más al norte es un poco más rústico, ¿ya? Y no tiene esas dimensiones, esas características. Acá, generalmente en nuestra zona,
El hueño lo fabrican artesanos y gente que viene elaborándolos desde hace mucho tiempo. Generalmente la madera que se utiliza es la luma colorada o la luma blanca, ¿ya? Y que tiene toda su técnica, que hay que buscarla en los meses de abril, mayo, junio. Hay que buscarla cortarla en luna menguante. Tiene que tener una cierta posición, mirando hacia el sol, para que sea un guiño que pelle bien, que no se dice que no campanee las manos, ¿ya? Porque de pronto unas maderas mal cortadas, mal hechas, cuando uno le pega la bolita, un guiño mal hecho, golpea las manos y las manos campanean y uno suelta porque duelen las manos. Un guiño correctamente buscado, correctamente elaborado, correctamente terminado, no produce ningún tipo de malestar, tiene el peso correcto. Así que son varias la- las significancias que debe tener un güeño. Perfecto. Ok, Fernando, muchas gracias por ilustrarnos un poco sobre cómo nace, cómo viene, de qué se trata, cuáles son las reglas, los tipos que existen. Quería retomar un poco con Alfredo el tema del rodeo y ya que estamos en Argentina, a ver que nos cuente el primer jinete que en correr rodeo chileno aquí en este país, pues, en tu provincia, ahí en Mendoza. A ver, Alfredo, cuéntanos un poco lo que nos habías comenzado a comentar. Sí, ¿Cómo mira, nace esta idea de traer el rodeo chileno a la claro, Argentina? Partiendo por lo que me habías comentado, que vino una exposición aquí a Buenos Aires, pero me imagino que esto tiene que haber sido un intercambio que se hacía entre el guaso chileno y entre el gaucho argentino, sobre todo el cuyano, mucho antes de 1960. O sea, esto tiene que haber sí, nacido obvio. antes de oído, de boca en boca, entre los arrieros, allá arriba en la cordillera, se pasaban, se comentaban qué se hacía, qué deportes se hacían, cómo se entretenían ellos en sus tiempos y mostrarse sus destrezas allá arriba en la cordillera, arriba del caballo. A ver si nos Así puedes es, contar un como tú poco cómo dices, nace esta idea y cómo se introduce el rodeo chileno aquí en Argentina. bueno, como tú dices, el intercambio entre gauchos y guasos era muy frecuente en esos años, precisamente por la cantidad de hacienda en pie que salía de Argentina para Chile, se negociaba en el mercado en Santiago. Hasta el propio mercado en Santiago llegaban. Y ahí el intercambio cultural, te diría, en el manejo del caballo, que era el arma fundamental para esta movilización, este, produjo siempre del lado de Mendoza una ganada admiración del modo del amance y del manejo del caballo chileno. Sobre todo, como te decía recién, por la fineza con que le arreglaban la boca al caballo y cómo respondían. Claro, y iban seleccionando sangres vaqueras, los criadores de caballos, y sangres de buena boca. Entonces era un placer trabajar de a caballo en un caballo chileno frente a los caballos nuestros que eran más duros de boca y no tenían esa facilidad y esa agilidad en los lugares chicos, ¿no? Trabajaban bien sobre los posteriores, en muy buena agitación. Eso provocó obviamente la admiración del gaucho cuyano, más que nada, que era el intercambio permanente que existía. Y así como te comentaba, en el año 70, se conocían los ganaderos de ambos lados de la cordillera, se festejaban los 90 años de la ciudad de Tunuyán, que es una ciudad que está acá a 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza, hacia el sur, frente a Santiago de Chile, más o menos, ahí al pie de la cordillera. Con ese motivo invitaron a una serie de jinetes chilenos que mandaron 30 caballos en ferrocarril para dar una exhibición en Tunuyán. Todo eso lo manejó un viejo creador, don Arturo Correa Sota. Y bueno, se hizo esa gran fiesta en Tunuyán, improvisaron una media luna en poco tiempo, terminó la fiesta, y bueno, se desarmó la media luna y quedó en letargo todo esto. Hasta el año
1994 aproximadamente, que un hacendado de Tunuyán, que tenía campo ahí cerquita, en Capi, San Carlos, don Claudio Gómez, Pocholo le llamaba, un entusiasta, hizo una media luna reglamentaria, conforme las medidas de la media luna chilena, y la inauguró, como te digo, en abril de 1994. Y vino del lado chileno uno de los jinetes más grandes que ha tenido Chile, que conocido como Coteco Aguirre. Coteco Aguirre, que vino con varios creadores también chilenos, inauguró esa media luna, corrió ahí, corrí yo, me acuerdo, estuve presente, en ese momento ya era director de la Asociación Argentina de Creadores de Caballos Criollos, así que recibimos con mucho entusiasmo a esta figura que nos inyectó el virus del rodeo en Mendoza. Con el tiempo, bueno, fue tal el éxito y la novedad, y mucha gente lo conocía porque había ido a verlo a Chile, al rodeo chileno, pero no lo había practicado, que inmediatamente contó con una adhesión muy importante en el ámbito ganadero y de los gauchos locales, y se llegaron a construir a través de los años 9 medialunas en Mendoza. Una cantidad bien importante. Y de hecho, en algún momento, como la Federación de Rodeo de Chile estaba ligada a la Asociación de Creadores de Caballos Chilenos, conseguimos desde acá de Mendoza que se considerara como prueba oficial de Argentina una de las tantas disciplinas que tienen, el rodeo chileno, que acá le llamamos rodeo cuyano. Y se practicó desde entonces se ha venido practicando. Lo que ocurre dejó de ser prueba oficial porque hubo un problema con el tema de la crianza de los caballos, del origen, un tema que nos excedía a nosotros, con la Federación Internacional de Creadores de Caballos Criollos, pero eso no le quitó entusiasmo ni empuje. Y de hecho, hoy en día, si bien de las 9 medialunas hay 4 operativas, también hay medialunas en San Juan, nuestro vecino, más al norte. Y tenemos más o menos, por lo menos activa, 25 colleras en Mendoza que están compitiendo, 3 de San Luis, 3 de San Juan, y todas ellas han conformado lo que se denomina la Asociación de Rodeo Cuyano, que pertenece desde, hará como 6, 7 años más o menos, o un poco más tal vez, a la Federación de Rodeo Chileno. O sea que somos una asociación más de la Federación de Rodeo. Ya, perfecto. Y de hecho, de acá salen y compiten en las clasificatorias. Y desde más o menos desde el año 16, sí, desde el año 16, están presentes y vestidos de gaucho, con sus caballos, en Rancagua, en la final, collera argentina, en el Champion, el famoso Champion. Que bueno, vamos muy seguido nosotros, que nos encanta, pero aparte están compitiendo, como te digo, gauchos argentinos. Así que, ¿Existe alguna diferencia? Tú me mencionabas que aquí se le llama rodeo cuyano. ¿Existe alguna diferencia reglamentaria o de algún tipo con el rodeo chileno? no, en su momento Pues había pequeña diferencia, pero desde que Mendoza, a través de la Asociación de Rodeo Cuyano, se afilió a la Federación, tenemos exactamente el mismo reglamento que Chile, sin ninguna diferencia, y de hecho, los jueces que vienen a jurar acá son chilenos. No queremos jueces locales, sino que venga alguien de afuera para evitar los conflictos cuando se juran los locales. Así que, como verás, ha tomado un incremento importante, y bueno, igualmente en la rienda, que es una disciplina paralela al rodeo cuyano, que en definitiva es el arreglo del caballo. También hay grandes jinetes mendocinos que compiten en Chile. De hecho, hemos tenido el mes pasado la final del Campeonato Nacional de Rienda en Mendoza y nos juró un chileno. Así que fíjate la integración, qué interesante lo que se ha producido. Y obviamente todo esto
ha significado para el caballo criollo chileno, pues el caballo criollo argentino igualmente, una ganancia en el valor del mismo, porque antes eran caballos de trabajo, hoy son caballos de deporte. Claro, Entonces, exactamente. bueno, muchísimos aficionados que no tienen fondo, no tienen nada, pero se sacan la chaqueta de médico y se suben al caballo a competir. Eso es bien bueno y, bueno, como te digo, promueve muchísimo la integración entre chilenos y argentinos, y sobre todo en la zona de Cuyo, ¿no? Tiene una cultura parecida con relación a la masa del caballo, como te comentaba más hace un rato, y ellos tienen muchísimos jóvenes. Lo más interesante es que han empezado a competir mujeres, Ya, tanto en la qué rinda como bueno. en el rodeo. Ya. Y Incluso esto, una de ellas, el año pasado, el anteaño pasado, clasificó para ir a Rancagua, una mendocina. Fíjate y vos esto, qué y esto, interesante. esto aprendido, o sea, también en las mujeres y también en la juventud, me contabas tú el otro día. Mucha gente joven, mucha gente joven. Eso es lo importante, Y muy que buenos surja de jinetes. ellos. Incluso tenemos categorías para menores. Y vieran los niños arriba de los caballos, una maravilla. La Ya, integración que logran. Así que fíjate, a través del tema de deporte, se ha logrado una buena integración. De hecho, en la época de hace unos años atrás, por los años 2004, 2005, por ahí más o menos, 2001, nos invitaban a correr estos rodeos internacionales, sobre todo los escolares y los universitarios, iban invitados mendocinos, jóvenes. Y eso, bueno, fue fortaleciendo el hecho de que acá se difundiera tan rápidamente el tema del rodeo. Pero bueno, está circunscrito, te diría, la zona de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis, ¿no? ya, Del lado de La Pampa está más influido por una prueba que se llama el freno de oro, que es brasilera, claro. este, Son, son, con- más son, parecida a la paleteada. son condiciones geográficas distintas. Exactamente, Cuyo, la sí, sierra se parece mucho a nuestros países centrales. exactamente, Sí, son condiciones diferentes y bueno, sí, lo cierto es que acá, en el ambiente de los caballos, todo el mundo conoce el rodeo chileno, hay mucho público, curiosamente, ya. cada vez que hay una competencia, si bien no se publicitan mucho en el ambiente rural, sobre todo, hay muchísima gente que va y bueno, tiene todos los aditamentos de venta de artesanía, de comidas típicas que Claro, rodea todo esto, al igual que en claro, Chile. claro. Gracias, Alfredo. A ver, más o menos para ir retomando la misma idea de esta vinculación entre Chile y Argentina, respecto al Palín, Fernando, ¿existen instancias donde el Palín, me imagino, o sea, como tú mismo me decías, es el deporte ancestral mapuche, huilliche? Yo sé que yo tengo conocimiento de que hay agrupaciones de de deportistas en Argentina. Yo sé que han habido intentos de juntarse. A ver si nos puedes contar tú un poquitito sobre estas instancias, si es que han habido algunas en el pasado, si es que hay algunas hoy en día que han ocurrido o que están por ocurrir, si se ha programado algo. A ver que nos cuentes, a ver también si es que el Palín se jugó alguna vez aquí en la Argentina, si es que Sí, sabes. sí, desde luego, como te contaba, el Palín, o sea, el pueblo mapuche abarcaba hoy día Chile, Argentina, por lo Claro, tanto, también se jugaba en la Argentina, ¿ya? Eh, y yendo a lo más actual, hoy día nosotros, antes de pandemia, digamos, antes de estallido social acá en Chile, tuvimos una cercanía, la tenemos todavía, ¿ya? Está latente, no hemos podido concretar nomás. Tuvimos una cercanía con Sierra Colorada, ¿ya? Desde, desde acá, desde Chile, desde nuestra comuna de San Pablo, fuimos invitados a Sierra Colorada. Sierra A Colorada queda cerca de Bariloche, seguramente. Sierra Colorada queda desde Bariloche hacia el noreste, ¿ya? Eh,
en la provincia de... tengo la duda ¿Qué si hacer? aún no, creo que todavía es Río Negro. Creo que todavía es Ya. Río Río Negro. Negro. ¿Ya? No estoy seguro en Neuquén o Río Negro. Pero 400 y tantos kilómetros desde Bariloche, ¿ya? Así que nos pegamos un pique bastante largo, ¿ya? Fuimos por 2 días a estar allá, por 2 noches. Eh, Fuimos con un bus repleto, ya se nos quedó mucha gente abajo. Ya fuimos con 2 equipos masculinos, con un equipo femenino, y fuimos principalmente a dar a conocer el deporte del palín a Sierra Colorada, eh, donde eh, gente que asistió, invitados por la Intendencia de Sierra Colorada, asistió gente de la cercanía, bueno, ya la distancia, digamos, son muy amplias, pero donde la gente que asistió tenía la noción básica de lo que es el hockey, ¿ya? Ya. Pero hay historia por ahí de que el hockey nació, digamos, de la visión del Palín, ¿ya? Por lo tanto, se puede decir que la sangre eh, en hoy día Argentina, en el hockey, en la gente que tuvo ese interés de ir a ver el Palín, lleva el hockey en la sangre. Por lo tanto, eh, perfectamente, y lo vimos, se ambientó, pero muy rápido a lo que es el Palín. Dimos unas par de charlas, unas par de técnicas, y a los 20 minutos había un equipo formado en Argentina, y bueno, el hockey se juega mucho con torsión de cintura, ¿cierto? Sí. Y es la técnica, digamos, podría ser la diferencia que es la que emplea hoy día en Chile y en Argentina, pero yo creo que hay un potencial que hay que desarrollarlo. Tenemos un trofeo, digamos, que actualmente hoy día lo tiene ganado, por decir, San Pablo, pero que hay un acuerdo de que eso se va a seguir manteniendo en el futuro, invitando a otras comunas también de nuestra región o de otras regiones, para que esto se vaya masificando. También está el compromiso de parte nuestra como San Paulino, ir a viajar a Sierra Colorada nuevamente y poder, o a Bariloche, no sé, donde nos requieran, y poder enseñarles la manera correcta. Yo sé que para ellos es muy escaso el tema de poder conseguir guiños, de llevarles guiños desde acá, de llevarles pali, de que se queden con ellos. Eh, Cuando fuimos en esa oportunidad, tuvimos la voluntad, tanto del consulado chileno en Argentina, como también la facilidad en ambas aduanas de dejarnos pasar los guiños, porque es madera, digamos, rústica, es Claro. madera natural. Por lo tanto, por tratados internacionales no podríamos haberla pasado, pero entendiéndose de que es una herramienta para realizar el deporte, pudimos entrar, salir fácilmente con nuestros guiños, y agradecer también, insisto, a los consulados que pudieron hacer esa Ahí, permisibilidad. Y ahí. obviamente, como les digo, nosotros tenemos toda la disposición de poder viajar y poder hacerles una instrucción, y que en el tiempo podamos hacer no sé si estas competencias, estos encuentros. Ya nosotros nos acostumbramos más a llamarnos encuentros de Palín, y obviamente poder de una manera rescatar y mantener lo que es nuestra cultura. Claro, y no solamente estaba pensando un poco, o sea, lo que tú mismo estás diciendo, o sea, no solamente encapsular esto en tal vez en comunidades netamente mapuches, sino que abrirlo a las comunidades mixtas, por así decirlo, o sea, Desde donde luego, desde luego, desde pueblo, luego. Desde luego, eh, en Chile, digamos, todo el que quiera jugar Palín, juega Palín, no hay problema. exactamente, Acá, eso digo. con ponerte ejemplo, acá en San Pablo tenemos equipos donde juegan niños de 13 años,
y juegan fuchas, fuchas se le llama a los gente adultos mayores, digamos, que tienen 75 años y todavía juegan. Entonces, es un deporte Abrirlo a la que comunidad es, en general. sí, para la comunidad en general, abierto a quien quiera practicarlo. Exactamente. Quería preguntarte un poco, Alfredo, y a ti también, Fernando, ¿cuáles son, ustedes creen, las proyecciones que podríamos tener respecto al rodeo, respecto al palín? ¿Cómo utilizar este deporte como un mecanismo de integración, como un mecanismo de mantener nuestras tradiciones conjuntas, por así decirlo? ¿Ah? Ya nos contaste, Alfredo, y agradecemos mucho la historia que tú mismo viviste en traer el rodeo chileno a la Argentina. Lo mismo Fernando, uno de los que partió con un hecho fortuito, por así decirlo, de reintroducir el palín aquí en la Argentina. ¿Cuáles ustedes creen que son los mecanismos, ya sea públicos, privados, de asociaciones, de grupos de gente, de amantes del deporte? ¿Cómo ven ustedes esto a futuro? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría mejorar? A ver si nos cuentas un poco tú, Alfredo. Sí, de hecho, te decía, se ha ido afianzando acá y ya hay jinetes de Mendoza, hay jinetes, perdón, de San Juan y de San Luis, que son las provincias del antiguo Cuyo, ¿no? Ahora bien, incluso no solamente hay jinetes, sino que hay dos medialunas en San Juan. Como verás, todo esto se va expandiendo de a poco y cada vez hay más entusiasmo. Y en lo que hace a la rienda, que es esta disciplina paralela al rodeo, sí, de hecho, eso ya en Argentina, hay en todos lados se ha tomado como norte un poco la escuela chilena, el arreglo de caballo, y están compitiendo muy bien. Te decía que en la finalistas hubieron hace un mes atrás 52 caballos a la rienda. Eso significa que deben haber competido a nivel nacional más de 500 para llegar este 10% a la final que fue acá cerca, el departamento de Santa Rosa. O sea que creo que están los canales abiertos. A ver, habría que simplificar algunas cuestiones burocráticas para permitir un tránsito más fluido y eso incrementaría la cantidad de jinetes, incluso al resto de Argentina, ¿no? Claro. Muchas gracias, Alfredo. Fernando, lo mismo. Básicamente, ¿cuál es la idea que se te ocurre, que se te viene a la cabeza? ¿Cómo poder impulsar este fomento, esta integración a través del palín con Argentina? ¿Cómo poder masificarlo? ¿Cómo poder reintroducirlo en algunos sectores que hoy no existe y que sabemos que alguna vez existió? ¿En qué estamos topando hoy día acá nosotros en Chile? ¿Ya? Si bien es cierto, el 2004 se declaró como deporte nacional el palín, pero lamentablemente pasa con todos los deportes que no son tan masivos o que no son tan llamativos a público como el fútbol, que eh, me gusta, pues, obviamente el fútbol también, pero lamentablemente, para desgracia de los otros deportes, se le inyectan muy pocos recursos, ¿ya? La balanza está muy mal inclinada. Por lo tanto, nosotros hoy día nos cuesta desarrollar este deporte. Hablando solamente acá de la comuna de San Pablo, hoy día tenemos 7 o 8 clubes que están formados legalmente. Sin embargo, ninguno de esos clubes cuenta con un campo deportivo, ninguno de los clubes cuenta con una cancha para poder practicar este deporte. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que recurrir a voluntades de privados, ¿ya? Para que nos puedan facilitar una vega, nos puedan facilitar una loma, que cumpla con las características, que cumpla con las dimensiones, pero podemos utilizarla un domingo, podemos utilizarla una vez, porque después, al otro domingo, el dueño ya va a meter sus animales o tiene que empezar a cultivar. Él tiene su campo para producción, ¿ya? Él no tiene su campo para jugar palín. Por lo tanto, hoy día no tenemos nosotros campos deportivos que digamos, en esta comuna, en este sector, hay un campo deportivo
especialmente para jugar palín, que cuente con las medidas, que cuente con el drenaje, que cuente con camarines, que cuente con servicio higiénico, que cuente con buen acceso. Hoy día no contamos con eso acá. Tenemos, sí, obviamente, ya lo hemos tirado sobre la mesa a autoridades comunales, autoridades regionales, pero la verdad que hay un sinnúmero de trabas, ¿ya? Porque cuando se postula, ya sea cualquier campo deportivo, lo primero que tiene que haber, digamos, que el terreno tiene que estar a nombre del municipio, ¿ya? Para que el municipio pueda postular a fondos de donde sea, ¿ya? Para que pueda invertir ahí, ese terreno tiene que estar a nombre del municipio. Y para eso el municipio, obviamente, no está en condiciones de comprar un terreno, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser una donación, ¿ya? Pero ningún pequeño agricultor, ningún propietario va a estar dispuesto a donar ese terreno, digamos, para que quede definitivamente para un campo deportivo. ¿Por qué? Porque, insisto, porque es su campo productivo, donde él vive, donde él produce leña, donde él produce su trigo, donde produce sus arvejas, donde cría sus animales, ¿ya? Por lo tanto, esa es una traba grande que tenemos en el tema del palín. No tenemos campos deportivos que sean específicamente para hacer nuestra práctica. Y una traba puntual con respecto a traer este deporte a la Argentina. Tú me decías también en la falta de recursos para poder armar equipos y que vengan a hacer demostraciones, a armar gente técnicos o gente que pueda venir a formar o a enseñar el deporte aquí en las distintas comunidades. No, el tema ya es pensando, el tema de las delegaciones pensando un poquito más a futuro, digamos, cuando ya haya más comunas interesadas en participar en estos campeonatos que hoy día, digamos, son binacional. Ya hoy día está el binacional Chile-Argentina, porque habla de dos equipos, un equipo argentino y un equipo chileno. ¿Ya? Claro. Posteriormente seguramente van a haber más comunas, va a haber otra región que también va a querer participar en Argentina y ya van a ser más delegaciones las que van a necesitar viajar. ¿Ya? Pero eso ya, digamos, se va a realizar cuando nosotros hayamos ido y cuando Argentina ya diga, nosotros ya, Argentina, no sé, Bariloche, Sierra Colorada, quien sea, provincia de Río Negro, diga, ya, tenemos hoy día, somos capaces de pararnos con 6 equipos, ¿ya? Pero esos 6 equipos nosotros ya los vamos a haber formado. Y para eso no se quiere mucho tiempo, se quieren, no sé, 2 idas, tal vez allá, 3 idas, y el resto después viene con la práctica. Y posterior a ello viene, claro, el viaje de las delegaciones. Eso. Bueno, Alfredo, Fernando, les quería dar las gracias por participar de este tercer conversatorio de nuestro ciclo de charlas, de nuestro segundo ciclo de charlas aquí en la Embajada de Chile en Argentina. Un tema realmente entretenido, un tema realmente nuestro, por así decirlo. O sea, podemos ver que el fútbol nos gusta a todos, el tenis, el rugby, pero estos son deportes nuestros. Y yo creo, no sé, yo creo que ustedes comparten la opinión que tengo, que deberíamos tratar de fomentar, al menos aquí en el cono sur, ¿ah? Estos deportes nuestros, o sea, darles un poco más de bombo, por así decirlo, en buen chileno, e impulsarla y promover la práctica de estos deportes ancestrales, como titulamos este título, esta charla, darles un poco más de vivacidad, un poco más de importancia y situarlos donde se merecen. O sea, el rodeo es un deporte nuestro, se practica en la Argentina, el palín es un deporte ancestral, de igual forma que se jugaba desde antes en los dos lados. Hay que preocuparnos, yo concuerdo con lo que ustedes nos estaban diciendo. ¿Ah? Muchas gracias por haber participado y tenemos tarea por delante. Yo creo que podemos trabajar al menos como embajada en lo que es la difusión, en crear o ver proyectos conjuntos que podamos hacer aquí, tanto en el rodeo, en el tema del rodeo como en el tema del palín. Las puertas abiertas aquí en la Embajada de Chile en Argentina para elaborar y encaminar y encauzar proyectos que promuevan estos dos deportes que nos unen tanto. ¿Ah? Así que muy agradecido por su participación
y nos estamos viendo.